También el servicio social previo a terminar la carrera creo que es una muy buena opción para que prueben si realmente es lo que les gustaría hacer futuro, estar, ¿no?, en un órgano en el que se imparta justicia y se administre la justicia. Entonces, ese es mi consejo, y que crean en ellos y que toquen puertas y que piensen en que siempre se van a encontrar gente buena y gente mala. Esto es Digesto. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de Digesto, un nuevo episodio. Soy Jorge de la Cabada, estoy con Adrián Regino y estamos muy contentos porque en esta temporada 2 nos habían pedido mucho a abogados exitosos del Poder Judicial, abogados jóvenes, y hoy traemos como diría Adrián, un invitadazo de lujo. Invitadazo, obvio. Estamos con Eric Ruiz Cabañas. Eric, bienvenido. Gracias, Jorge, a ti, gracias por la invitación, igual Adrián, gracias por la invitación a ustedes. Aquí estamos para lo que se les ofrezca y pues más que nada platicarles lo que unos quieran. amparos, ¿no? Unas transiciones. Unas clases de cómo se lleva a cabo el juicio de amparo. Oye, qué bueno que estás con nosotros. Justo le decía a Jorge y en las preguntas que a veces se hacen en Instagram, decían así como, y creo que también es una pregunta muy legítima, las y los operadores jurídicos que están día a día con un buen de chamba, que seguramente has de tener un buen, por eso la operación de los ojos. Entonces, justo es lo que queremos saber, pero antes de llegar a ese punto, te queríamos preguntar, ¿quién es Eric? ¿Quién fue Eric cuando eras apenas un niño en brazos? Bueno, pues me imagino que ya su auditorio sabe un poco sus edades, más o menos. O sea, conozco a Jorge, yo creo que de hace 20 años. Estudiamos, si no mal recuerdo, desde preprimaria o kinder hasta por ahí, la prepa. Entonces, pues la persona que era antes, obviamente como cualquiera, ¿no? O sea, que tenía gustos por el deporte, fútbol, natación. Pues poco a poco, conforme van pasando los años, uno se va dando cuenta qué es lo que te gusta o qué te gustaría estudiar, más enfocado en la preparatoria, ¿no? Que es cuando empiezas a entrar en este ambiente donde, ¿y qué vas a estudiar? Y empiezas a escuchar a tus amigos, yo ingeniería, yo quiero ser abogado, dentista, doctor, o sea, entonces toda mi vida fui una persona que le gustó muchísimo más el deporte y estuve más enfocada en el deporte, en el fútbol y la natación, que propiamente en la escuela, ¿no? Entonces, eso sí, una dupla letal en la delantera, ¿eh? Siempre. No tienes idea. Es lo que te voy a decir, o sea, lo que te dije hace rato, ¿qué hiciste tan mal en tu vida para coincidir con este cabrón? O sea, pues... No, mira, eso fue una gran amistad, un privilegio. No, pero sí era, yo recuerdo mucho eso y lo que decía ahorita del fútbol. Sí éramos como muy dedicados en ese momento pues al deporte, o sea, porque realmente era como era contar el momento de que fuera el recreo para ir a echar la reta, ¿te acuerdas? Literal, o sea, jugábamos fútbol en una cancha ni siquiera, o sea, y de concreto, o sea, digo, pues estudiamos en el bueno, colegio. Los pones, ¿no? Sí, o sea, en el colegio Williams, digo, si bien tenía su campus donde había cancha de pasto natural y todo, pero realmente, o sea, disfrutaba más uno jugar en el recreo, en el descanso. De las improvisadas, ¿no? Ajá, y 10 minutos, o sea, pero muy agradable esa etapa de mi vida. No sé si digas lo mismo tú. Yo sí, yo creo que fueron momentos muy buenos porque además creo que nos dio como este chance o sea, por ejemplo, yo jamás me imaginé que ni que yo fuera a estudiar Derecho, ni que Eric fuera a estudiar Derecho, y que años después por la profesión nos fuéramos a encontrar otra vez, pero realmente como que vas haciendo unas amistades pues muy buenas, o sea, y justo creo que, digo, y a lo mejor ya me estoy viendo muy profesional, pero el deporte te da ciertos valores. Sí, claro, de hecho, uno de los valores creo más importantes que da el deporte es la disciplina y la constancia, que a lo mejor cuando eres joven no te enfocas tanto, ¿no? Simplemente lo haces porque lo disfrutas, porque te gusta, pero a la larga se ven esos resultados en cuanto a tienes que ser responsable. O sea, si te gusta el deporte y te quieres dedicar a ser futbolista, beisbolista o algo, pues tienes que levantarte temprano, tienes que entrenar, tienes que tener una dieta especial, tienes que acudir al gimnasio, o sea, y a diferencia, o sea, digo, ya ahorita a estas edades, en la carrera, pues, o ya es más bien en el trabajo, pues uno es responsable en el sentido de
me levanto temprano, llego temprano, a veces pues digo, como se dice en los trabajos, hay horario de entrada, más no de salida, ¿no? Que bueno, también eso depende mucho de quién sea tu jefe y del titular y de la persona que esté arriba de ti. Afortunadamente puedo decir que he tenido extraordinarios jefes que nunca han tenido como que algún abuso en cuanto a horarios, pero sí han inculcado dentro de mí, ahorita, a la fecha, la responsabilidad y pues la disciplina y sobre todo ser éticos en el sentido de darle el mismo trato a cada asunto que tenemos pues en el tribunal, ¿no? Oye, ¿y de chiquito qué querías ser? Si te acuerdas. Justo, justo en su momento me hubiera gustado ser futbolista, sin embargo, muchas cosas. Tuviste una lesión fuerte. Justo, en la secundaria me fracturaron tibia y peroné. Mira. Entonces, fue una lesión fuerte. Va a sonar a pretexto, pero pues no es pretexto. No fue la rodilla en la secundaria, pero fue tibia y peroné, fractura. Me operaron 3 veces en 2010. Entonces, sigo jugando a la fecha por salud, ¿no? Para hacer algo de deporte. Pero realmente, o sea, me hubiera gustado hacer eso y a lo mejor si hubiera estudiado otra carrera, me hubiera gustado innovar o implementar en la arquitectura. Entonces, pero digo, nunca, no se me dio. Agradezco que haya estudiado Derecho y estoy muy satisfecho y me siento pleno al haber estudiado Derecho. Oye, perdón, ahora que recuerdo, tú estudiaste área 1, ¿no? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Estudiaste área 1 en la prepa? No. ¿O estudiaste área 3? Área 3. Yo me acuerdo que eras muy bueno en matemáticas. Más o menos. Como que ¿no? sí, Pero... o sea, es que ahorita que dijo lo de arquitectura, como que traía más la onda de... O sea, sí creo que pudiste No sé si verlo. recuerdas que teníamos esa clase como de dibujo Ajá. y de eso. O sea, fue como que lo que me llenó un poquito más en el sentido de... para arquitectura. Pero no me metí fue... a área 3 ya porque dije, no, Derecho, o sea, entonces... Ya estabas encaminado. Sí. O sea, ¿y cuándo fue que tomaste esa decisión de quiero ser abogado? Pues, bueno, de hecho, o sea, mi papá era abogado, mi mamá es abogada, mi hermano pues también lo conoce, es abogado, entonces... ¿Son una familia de...? Justo... ¿En diferentes ramas o...? Sí, mi papá era en el área penal, era Ministerio Público, mi mamá se dedicaba a litigar asuntos en materia familiar y mi hermano pues sí también... O sea, el trabajo constante lo viste desde siempre. Sí. Justo, siempre. Su hermano estudió con mi hermano. Y el tema de que no hay salida, no hay horario de salida, yo creo que también lo veías con... Sí, sobre todo eso lo llegué a ver con mi papá, ¿no? O sea, en el sentido que a veces, saben que en los ministerios públicos luego manejan horarios de guardias de 24 por 48 horas, ¿no? Pero pues a veces llega tu horario de salida y no es como que, pues ahí nos vemos y ahí queda, ¿no? Pero, digo, hasta eso, creo yo que también si uno es organizado en sus tiempos, puedes dedicarle el tiempo necesario a cada tarea que tengas en tu trabajo y poder disfrutar después también de alguna actividad extra, ¿no? O sea, por fuera, sea deporte, sea con amistades, parejas o así, entonces, pues eso no, creo que no está peleado de la mano el trabajo con lo demás. Con la vida personal. Exacto, claro. Sí, de acuerdo. Oye, y ya entrando en esta etapa de universidad, como empezando a ver qué era el derecho, como estas primeras clases, ¿sabías qué materia querías? ¿Sabías que ibas a acabar en materia administrativa? ¿Tenías alguna idea de eso o no? Fíjate que como a mitad de la carrera más bien, fue cuando yo empecé a trabajar. Justo entré al Poder Judicial. ¿Cómo entraste? Bueno, entré ahí en el quinto tribunal de oficial administrativo, ahora se llama oficial judicial. Básicamente, pues las responsabilidades y obligaciones de un oficial judicial son apoyar al secretario proyectista o al secretario de acuerdos en, pues justamente redactar los acuerdos de trámite, sea de admisión, desechamiento, o incluso hay quien dice que es simple el hacer un acuerdo de copias, ¿no? Pero pues creo yo que tampoco es tan sencillo. Sí, ¿no? Básicamente esas eran mis tareas, hacerme responsable de una mesa de trabajo, es decir, de todos los expedientes que tenían una terminación, que en su momento fue la 4 y 9. Entonces todos los asuntos que se veían en el tribunal colegiado en materia administrativa en el que estaba, que son amparos directos, amparos en revisión, recursos de queja, recursos de reclamación, incidentes de inejecución de sentencia, impedimentos, pues básicamente todos los que terminan en 4 y 9, yo les daba tanto el trámite de admisión, desechamiento, prevención o requerimientos a juzgados, a salas.
Y así fue como empecé de ¿Cuántos oficial. años tenías ahí? Empecé a trabajar entré a los 19 años ahí en el Poder Judicial, entonces justo en marzo voy a cumplir 9 años trabajando ahí en el Poder Judicial. Okay. En particular en ese tribunal he estado yo creo que 8 años y medio más o menos, o sea, me he ido poco, me tuve que mover a otros lugares porque obviamente creo que dentro de esta institución sí hay muchas oportunidades de crecimiento, o sea, y en el sentido de, ahora que hubo la reforma en 2021 de la carrera judicial, que supuestamente va enfocada a la meritocracia de los servidores públicos, se busca que justamente los mejores perfiles estén ocupando esas vacantes tanto de oficiales judiciales, actuarios, secretarios proyectistas o secretarios de tribunales o juzgados. Creo yo que justo con este tema de la carrera judicial, esta institución te permite crecer tanto como tú quieras. Claro. Porque hay personas que si tú quieres tener un trabajo estable, por decirlo de algún modo, pues puedes cumplir con tu trabajo, pero cumplir bien, ¿no? O sea, no a medias e incluso no ser un mal servidor público, en el sentido de si tienes trato con la gente que acude a los tribunales y a los juzgados federales, darles el mejor trato, ¿no? Yo creo que es lo complicado, ¿no? Digo, no sé tú si algún momento lo viviste, pero de este lado, cuando vas y te presentas con la autoridad, a veces, no necesariamente, y no en todos los casos, pero no se da ese, pues tal vez trato cordial, ni siquiera algo más allá, ¿no? Y tal vez también se entiende, a ver, ¿cuánto tiempo estás sentado? Yo creo que depende mucho, y es una pregunta ahorita que te iba a hacer. O sea, digo, nunca, a mí en lo personal, como abogado litigando antes de entrar a Poder Judicial en el despacho y ya en Poder Judicial, como que aprendí esto. Y en el despacho me molestaba mucho cuando llegaba y un secretario no me recibía o no me quería escuchar o como que me daba el avión, ¿no? Y ya estando como del lado del Poder Judicial, pues siempre que alguien llegaba, yo como ya había vivido eso, decía, no, pues, ¿qué necesitas o qué te puedo ayudar? Si me preguntaban algo que no te costaba darle esa información, pues, o que no ponía ninguna información confidencial digamos, en riesgo, pues se la das. Digo, nunca he visto un asunto con Eric, pero estoy seguro de que Eric pues, recibe a la gente y por la amistad que tengo y por cómo lo conozco, debe de explicarles cómo está la cosa. Entonces, justo esa era mi pregunta. ¿Tú cuando alguien llega a preguntarte qué trato das? Pues mira, creo que el primer trato que siempre como servidor público que le tienes que dar a las personas es el que a uno le gustaría que le den cuando acuda a otra institución o en el ámbito público o en lo privado, ¿no? Es muy cierto lo que dices, que a lo mejor tenemos normalizado que los burócratas tienen pésimos tratos, te reciben mal, están mal encarados, y es cierto, ¿no? O sea, porque muchas instituciones, el personal que labora ahí te recibe de esa manera, por lo tanto ya te hace sentirte incómodo, ¿no? Exacto. Sí. Te hace sentir ya incómodo en la institución en la que estés. Acá creo yo que, como te decía, el trato que se le tiene que dar a las personas es el que a mí me gustaría que me dieran cuando yo acuda a otra institución. Eso en cuanto a la recepción de las personas. En cuanto a los asuntos, todos los asuntos son importantes. O sea, desde el asunto, digo, para no dar ejemplos y no que se piense que hay uno más o menos importante, el que llegue, o sea, el que sea, amparo directo, queja, de donde sea y la persona que sea, son importantes. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy cierto en este punto, que nosotros no sabemos la historia que tienen las personas detrás de este asunto, ¿no? Porque justo eso es lo que tenemos que hacernos un poquito más humanos y ser más conscientes de la historia de vida de las personas que acuden a los tribunales federales. ¿Por qué? Porque yo no sé si la persona, a lo mejor, digo, ya hay muy pocos asuntos agrarios, pero siguen existiendo asuntos agrarios. Yo no sé si a lo mejor la inscripción que pretendieron hacer en el Registro Nacional Agrario sea de personas que realmente pertenezcan a la comunidad agraria, o a la comunidad ejidal o de ese ejido, o si a lo mejor es un empresario que se está peleando un asunto con la autoridad hacendaria de millones de pesos por un crédito fiscal. No lo sé, ¿no? O sea, a mí llega el expediente y eso es en lo que yo me tengo que basar, y si acude cualquiera de estas dos partes, pues bueno, o sea, yo tendría que darles el mismo trato a los dos. ¿Por qué? Porque a lo mejor se
puede pensar que uno de estas dos personas tiene algún interés pues monetario, económico, o le es más fácil acudir a los tribunales, ¿no? Y la otra persona a lo mejor no sé de qué comunidad sea, si sea incluso de la Ciudad de México o de algún otro estado. Entonces, yo no sé la historia de vida que tenga esa persona o si se esté peleando a lo mejor algo que es de su propiedad o lo estén desterrando. Y digo, al menos ahorita en materia administrativa es un poquito de lo que se ve. Pero yo siempre lo comparo en materia penal, que es, pues, estás debatiendo la libertad de una persona. En materia civil está en disputa la propiedad de alguna familia o incluso la custodia de unos niños. Entonces, la historia de vida detrás de los expedientes no la sabemos, pero debemos de ser comprensivos, empáticos y humanistas con quien acuda a los tribunales. Sé que mucho personal del Poder Judicial a lo mejor no tiene esos tratos, ¿no? Pero creo que debemos de empezar a cambiar en general pues esos tratos, ¿no? De si a mí me gustaría que me trataran bien, no sé, en el ISSSTE, que al final pues es como que donde estoy asegurado por parte de la institución, que evidentemente a lo mejor por las cargas de trabajo, y creo yo que ese no puede ser un pretexto, las cargas de trabajo no puede ser un pretexto para yo tratar pues mal. Estás descargando tu ánimo. Exacto, contra sí. de alguien que no tiene nada que ver. No, y la carga puede que no baje nunca y no vas a tratar toda la vida así a alguien mal, ¿no? O incluso también está el punto de, hay gente que puede pagar un abogado que a lo mejor le va a costar miles de pesos y hay gente que no puede pagar y trae un defensor de oficio. Entonces, si acude al tribunal a ver o al juzgado a ver su asunto de manera personal, dale la atención mínima, necesaria y eficiente y la información, porque justo ahorita lo que decías, si es información que no compromete el asunto, que no compromete el asunto o que se pueda compartir en el momento, adelante, o sea, bríndasela. Y si no, pues nada, explícale que no Exacto. se puede, ¿no? O sea, Y pero... incluso tengo una anécdota por ahí, digo, dentro de los puestos que he ocupado en el Poder Judicial, además de ser oficial judicial, que sería el de ahorita, en su momento fui oficial de partes, que justo así fue como me lo encontré a Jorge. Un día que estaba litigando él, llegó, presentó una promoción en el tribunal, se la sellé. De partes donde reciben los Exacto, documentos. donde recibimos las promociones, pero bueno, oficial de partes del tribunal en el que estoy adscrito. Ahí me lo encontré y la anécdota va en el sentido, era una persona que venía caminando desde Copilco, si no mal recuerdo que me dijo en ese momento, y le habían dicho que su asunto estaba había ido a juzgados de distrito que están enfrente sobre el periférico. ¿Los de Prisma? No, están sobre el periférico, enfrente de la Repsol, de la gasolinera. Ahí están al ladito de la Secretaría de Comunicación y Transportes. En el juzgado le dijeron que su asunto estaba en los otros juzgados, o así entendió esta persona. Le dijeron que en la torre, en la primer torre, en el tercer piso, ¿no? Que es donde yo estoy. Fue a los tribunales, yo la recibí a la señora y me dijo que su asunto estaba ahí. Honestamente, pues, la busqué por todos los medios, libros de gobierno que antes se llevaban. El libro de gobierno pues es este libro enorme donde se registraba con puño y letra los datos de los quejosos, los recurrentes, la sentencia, a puño y letra. Ahorita me parece que desde el año pasado ya son libros digitales. Son libros electrónicos, que no está mal. Pero esta señora, digo, ahí fue donde yo busqué, después busqué en toda la relación de promociones que se habían ingresado y no encontraba ningún nombre de esta persona. Pasó que pues a través del sistema de integración y seguimiento de expedientes se puede buscar el nombre de otras personas para pues ubicarnos si es que hay algún precedente de otro tribunal. Y busqué y justamente el asunto de esta persona estaba en otro tribunal, pero en la otra torre. Y en la otra torre pues, la habían rechazado. Le dije, no, aquí no tenemos su asunto y es del otro lado, cuando sí lo tenían allá, ¿no? Entonces, allá, ¿no? Sí, literalmente. Es muy común, ¿eh? A mí me pasó igual como litigante que me decían, no, es que no es aquí, vete para allá. Pues literal decías, chingado, ¿a dónde voy? O sea, no sé, es que si ellos no te dan la información, no, chicos, voy, ¿no? O sea, Jorge agarrándose la greña, así. Déjame. No, claro, o sea, y si está en mis manos poderle ayudar en decirle la información que necesita para saber dónde está su asunto, pues claro, o sea, a mí no. ¿Y la mandaste para allá? Sí, le dije, no, mire, si es en la otra torre, en el piso tal, aquí están los teléfonos, dijo, no sé, regreses. Es en Copilco. Sí, pero digo, son de esas anécdotas que te hacen pensar en por qué algunas personas que trabajan para esta institución tienen ese tipo de actitudes, claro, ¿no? Que ahí yo creo que entra muy algo que estabas pensando ahorita, ¿no? ¿Te acuerdas de Gerardo Becker?
Ajá, Sí, sí, el magistrado. maneja mucho el tema de la inteligencia emocional, etc., con sus trabajadores y todo. Creo que es un tema interesante porque si lo traes a la práctica, tal vez este tema de estar siempre, no sé, de malas, enojado, yo qué sé, Claro. pues tiene que ver con el hecho de tu manejo de emociones, ¿no? Por supuesto. Como por qué alguien tendría que ser víctima de tu mal humor, ¿no? Y digo que también creo que cada quien, un poco lo que decía Eric, de en esta institución tú puedes crecer tanto como quieras y tanto como te lo propongas. Pues digo, habrá muchos, y a mí me tocó encontrarme con casos así, que no crecían y estaban molestos con eso, pero pues no hacían tampoco algo para hacerlo, ¿no? O sea, realmente, pues ya es que llevo 20 años de oficial judicial, sí, pero ¿qué has hecho para eso? Y justo ahí va otra pregunta que tengo. Yo me acuerdo mucho cuando llegué al Poder Judicial que te avisé, te dije, oye, acabo de entrar, no sé qué. Eric me dijo, güey, lo que necesites, aquí estoy, ya sabes, cualquier duda que tengas, muy amable. Y pero pues justo tu carrera judicial. Nunca me ¿no? habló, ¿eh? Es que no lo necesité. No, pero. Creo que no, pero es que fíjate, tengo la. No, pero justo. No, sí le pregunté algo y nunca me contestó. No, pero o sea, cuando empiezas a los 19 años, o sea, tú dijiste, esto es lo mío, te encantó lo que hacías, no te gustó, tenías dudas. O sea, ¿cómo fue que esto? Porque, por ejemplo, también algo que es muy importante y que no lo hemos dicho, Eric se hizo secretario a los 27 años, 26, 27 años. Llevo Llevas 2 años, ¿no? 27 todavía. Sí, a los 27 años se hizo secretario, que es algo, pues la verdad, bastante admirable, porque cuesta yo apenas a los 28. Ay, sí, pues ya tuve que irme. No, ya lo sabes, pero ya no voy a estar ahí. Okay. Pero justo, creo que, o sea, ¿cómo fue que fuiste diciendo, bueno, esto sí es lo mío y me voy a preparar? También hiciste la maestría, o sea, ¿cómo fue esto? O sea, Sí, mira, pues, digo, entré a los 19 años, estuve de oficial judicial en el área de Secretaría de Acuerdos. Creo que el área de Secretaría de Acuerdos, pese a que se pueda pensar, bueno, esto es como está dividido en casi los tribunales, ¿no? Porque en juzgados de distrito la integración o la distribución del trabajo es totalmente diferente. Depende del titular, cómo quiere que trabajes. Pero normalmente en tribunales colegiados sí hay un secretario de acuerdos o dos y tiene oficiales judiciales que pues le ayudan a redactar los acuerdos de admisión, trámite y desechamientos. Entro a los 19 años, estoy en Secretaría de Acuerdos. La verdad es que la Secretaría de Acuerdos con la que me tocó trabajar fue una persona, digo, ahorita ya no está en el tribunal, pero fue una persona que me apoyó mucho desde que yo llegué a ese lugar. Aprendí sobre la marcha porque pues el trabajo llegaba y llegaba, entonces esos días, yo todavía estaba estudiando, te digo que iba a mitad de la carrera, entonces pues si bien es cierto que tenía pues el apoyo de mi titular para salirme a la escuela, pero también tenía la obligación de entregar mi trabajo o al día siguiente llegar temprano para terminar todo mi trabajo. Pero tuve compañeros en oficialía de partes, bueno, más bien en Secretaría de Acuerdos y en oficialía de partes que también eran muy amables, o sea, independientemente de, algunos sí han crecido y digo, están como secretarios, actuarios, otros han tomado sus decisiones de seguir como oficiales judiciales, pero tuve, afortunadamente digo, también cuando llegas joven y ya trabajas con gente mayor, también sientes que te arropan y pues de cierto modo tratan de explicarte el trabajo del día, ¿no? Entonces, pues en ese sentido tuve compañeros de trámite muy buenos, también compañeros en la ponencia de la magistrada muy buenos, que pues me daban el apoyo, ¿no? Entonces, si yo tenía dudas, le preguntaba a mis compañeros de trámite o me ayudaban, incluso ellos sin que yo les pidiera. O la Secretaría de Acuerdos, la verdad yo le agradezco porque sí se detenía, a lo mejor estábamos sobre la marcha en el trabajo, pero se detenía a explicarme, mira, ¿sabes qué? Estás bien aquí te faltó esto. Y bueno, poco a poco también si uno va retomando esas observaciones que te hacen tus jefes, las vas tomando y lejos de molestarte o tomarlo a mal, sí, lo ves las como vas haciendo como, bueno, le interesa y a lo mejor me ve el potencial como para sobresalir en esta área, ¿no? Entonces, la Secretaría de Acuerdos de ahí me apoyó mucho en ese aspecto, me explicó trabajando, mis compañeros igual en trámite, y de ahí te digo, estuve 2 años en Secretaría de Acuerdos, donde pues era iniciar el expediente hasta el archivo, digo, en ponencia se dictaba la sentencia, pero ya lo demás lo hacíamos en trámite.
y aprendí muchísimo. O sea, creo yo que es un área que se podía pensar que no es tan valorada en los tribunales o que es como de castigo, porque incluso cuando me pusieron ahí, pues como, te castigaron. Que es la así. talacha, ¿no? Ajá. Y, pues sí, a lo mejor sí es la talacha porque es del día, o sea, del diario, o sea, el trabajo de esa área es para allá. Aprendes más, son las trincheras. Aprendes muchísimo y justo creo yo que como oficial judicial, porque bueno, también la parte importante, y creo que tú la viste, es uno puede ser un muy buen oficial judicial y ahora con esto de la reforma que ya se necesita que los oficiales judiciales sean abogados, yo lo veo bien porque al final eres un auxiliar del secretario. ¿Para qué? Para los acuerdos de trámite o para incluso hacer un adelanto de sentencia o si te animas y quieres crecer, un proyecto de sentencia. Porque justo en el tribunal hemos tenido la libertad, yo desde que estuve oficial, pues si tú trabajas bien con tus responsabilidades y tus tareas del día y tienes el apoyo de algún secretario que te brinde su experiencia para proyectar, y el titular le da permiso, adelante, o sea, y creo yo que te vas forjando. Entonces, la oportunidad está para todos. Que es un conjunto de circunstancias, ¿no? Exacto, o sea, porque te vas encontrando con, también habrá gente que te ponga trabas en el camino, ¿Qué es lo que quería entrar un poquito antes de continuar? O sea, el hecho de entrar en tu primer trabajo, de enfrentarte al mundo laboral, personalmente tú... ¿Cómo lo viviste? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Fue complicado? ¿Hubo tal vez momentos en que decías, pues mejor me salgo y pues veo otra cosa? Fíjate que... O sea, porque, y lo veo desde el punto de vista que tal vez alguien que esté viendo la entrevista o que ve la entrevista diga, pues yo me quiero meter, pero no sé qué es lo que me voy a... Es una pregunta que pasa todo el tiempo, ¿eh? Exacto, está plagada de esas preguntas. Yo creo que en general, en cualquier trabajo te vas a encontrar gente muy amable, como gente no tan amable, ¿no? Por decirlo lo más respetuoso para las gente personas. Culera. Gente de la... Yo entendí eso. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque justo habrá quien te quiera compartir su experiencia en el trabajo y en cualquier trabajo, y habrá quien diga, es que lo veo como competencia. Porque al final también pasa, o sea, en el ámbito público, en el ámbito privado. Sí, claro. Y entonces tengo que esforzarme más porque ya viene alguien abajo de mí, más joven, que está pisando los talones. Y es ahí donde se entra una complicación, yo creo, porque es como, ¿qué onda, no? O sea, creo que por eso te decía, es una mezcla de circunstancias, de que te toquen buenos jefes, de que te toquen personas que te den entrada, pero ¿qué pasa cuando no te tocan? Yo creo que, puedo hablar desde lo afortunado que a mí me han tocado buenos jefes, pero también creo, ahorita un punto importante que decías, relativo a las emociones, ¿no? Al control de emociones. Creo que si es algo que realmente deseas y te apasiona, porque al final yo puedo decir que me apasiona mi trabajo y a lo mejor le he dedicado fines de semana también al estudio de algunos asuntos o incluso algunos días de vacaciones, pero porque disfruto mi trabajo y sé que tengo que entregar un buen trabajo. Además de eso, pues te digo, el control de emociones, cuando no tienes a lo mejor algún buen jefe o algún buen titular que te dé la oportunidad o que te vaya enseñando o que te compartan tanto el titular o otros secretarios, pues creo que también hay que saber tener la tolerancia y el control emocional de pensar, primero si es lo que quiero, ser resiliente también en el sentido de, a lo mejor ahorita me están poniendo trabas, pero va a mejorar, ¿no? O sea, y lejos de tomar a mal todas esas trabas. Una esperanza complicada, ¿no? Sí, claro, o sea, a lo mejor el ser resiliente se dice, no, es que hay que ser resilientes en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero, y digo, al final todas las personas tenemos un límite de tolerancia. Que obviamente yo creo que en este aspecto, en los trabajos, cuando ya hay una falta de respeto, ahí sí ya no debe de haber tolerancia. O sea, así sea la más mínima, no estés ahí. O sea, no tienes por qué tolerar a una persona que se atreve a sobrepasar ese límite. Pero obviamente hay que tener este control de emociones, ¿no? E incluso hasta para retirarte de un lugar, pues saberlo hacer, ¿no? De la manera más respetuosa, o sea, sin llegar al conflicto. Entonces, creo que ese es un tema importante incluso ahorita en el Poder Judicial, porque habrá tribunales o habrá órganos en los que los horarios sean muy accesibles, pero también sé que hay otros órganos en los que los horarios pues son muy complicados, o sea, donde el trabajo llega y llega y llega y no se baja, o sea,
donde puedes salir incluso en las horas de la madrugada y al día siguiente, o sea, vas, duermes unas 2, 3 horas y luego otra vez Claro. a trabajar. Ahí está cañón porque el tema de, digo, seguramente tienen personas conocidas que se dedican a eso, pero también llega un punto en donde dicen, bueno, ¿y mi vida social qué En el onda, primer no? tribunal O sea, que yo trabajé, fue cuando le hablé a Ruiz que iba a entrar, güey, entraba, o sea, estaba los fines de semana allá adentro, subí de peso muchísimo, estaba enojado todo el tiempo, neta fue lo peor de mi vida cuando trabajé ahí. De verdad, de verdad. ¿Y si iba a llorar? Producción. Exacto. Sí. No, pero sí fue, de verdad fue lo peor, y creo que es mucho lo que dice Eric, ¿no? Como saber cuándo marcar un límite y una Justo, línea de tolerancia. Que es a donde quería entrar. Ahora, sabemos que actualmente tienes, obviamente, más obligaciones de las que tenías cuando entraste, afortunadamente, pero ¿qué haces o cómo diversificas, cómo haces tu tiempo para ti y para también... Y para venir a las entrevistas de Digesto. Y para también tus amigos, tu círculo, Claro. ¿sabes? Porque una cosa es tu círculo y otra cosa también es para ti, creo yo. O digo, no sé Sí. cómo lo manejas. Pues es complicado al principio, o porque si bien es cierto que... Es la primera vez que salgo. el brinco yo creo que de oficial, digo, yo me atrevo a decirlo con toda sinceridad, yo nunca fui actuario en el Poder Judicial. A lo mejor, digo, están los escalafones de oficial judicial, actuario, secretario, y ya después cuando uno quiere, pues ser titular. Yo no fui actuario, entonces a lo mejor me salté un escalafón en cuanto a obligaciones. Digo, sí tienes muchas obligaciones también como actuario, incluso también en los juzgados de distrito con los actuarios que me tocó laborar también, pues digo, sí veía las friegas que se metían, o sea, en las guardias sobre todo. Pero ya cuando llegas como secretario, digo, yo hice este cambio y creo que tú lo viste porque ahorita que hablábamos de mi vida escolar o así, pues en la escuela yo no fui tan responsable como ahora lo soy. No fue responsable. Deja tu tan. Deja tu el tan. Simplemente Literal, no fue. En la escuela no era responsable. O sea, podía dejar de hacer tareas, cosas que pues, al final uno lo toma como a la ligera en esa época de adolescente. Es inmadurez, ¿no? O sea, Exacto. Ahorita ya es, sé que tengo tantos asuntos que entregar a la semana, son 3 o 4. O sea, trato de organizarme. A lo mejor sí me estreso, ¿no? En mi persona. Y digo, nunca he ¿y estado... cómo de manejas mal. el estrés, güey? O sea, por ejemplo, No sé, ahorita ando... Ahorita ando bien estresado. porque, por ejemplo, yo el estrés, yo la verdad es que haciendo ejercicio. O sea, el Sí, deporte es lo que a mí me saca eso. Fíjate que también trato de vez en cuando ir al gimnasio y nadar, o sea, distraerme un poco, ¿no? O sea, literal olvidarme, que no es olvidarte, ¿no? Porque al final puedes ir al gimnasio y bueno, Es terminas, separado. ¿no? Pensando, Y sigues- tal vez lo incluso, traes- pero lo traes en el creo que algo subconsciente, algo decía Juan Pablo que el hecho de hacer ejercicio a él le ayudaba para pensar de ¿Cómo una es, mejor Ferro? manera, de una mejor manera cómo resolver ese problema, ¿no? Oye, si Sí, alguna esto vez está estando claro. así en el gimnasio o nadando o algo dices, puta, ya sé cómo resolver este asunto. El momento eureka. Fíjate que, o sea, nadando sí, de repente traes en el subconsciente como que el tema de algún asunto o estás pensando y estás ideando y si La lo contesto solución, así... ¿o cómo? No me ha llegado así La iluminación. en el momento, pero sí los he reflexionado y claro que creo yo que el tener este equilibrio entre tu persona y las responsabilidades del trabajo, pues hacen que mantengas pues un buen balance en tu vida en el sentido de sí es importante el trabajo, pero también tengo que distraerme y creo yo que ahorita con la titular que estoy también nos da esa facilidad, o sea, el trabajo, o sea, sí les pido el trabajo a tiempo, pero también disfruten los fines de semana, disfruten sus O vacaciones. sea, tú el salgan. fin de semana te desconectas, ¿o no? A veces, cuando sé que hay algún asunto complicado o un poco extenso también, pues bueno, no está de más y digo, al final es la manera en que yo trabajo. Habrá secretarios que le dedican todo el tiempo a su trabajo o habrá otros que pues, trabajen de últimas, ¿no? O sea, digo, cada quien se organiza de manera distinta, pero yo sí trato por lo menos los sábados de ir a jugar fútbol, de distraerme en el gimnasio un rato, igual y ver una película, o sea, trato de olvidarme un poquito del trabajo, pero ya es lunes y bueno, a trabajar y a darle con toda la intensidad y responsabilidad que implica el dictar una sentencia en la que se niegue el amparo, se conceda o incluso en desechar un recurso. Entonces, Oye, esa y es la ahorita, importancia. a ver, ya fuimos todo Poder Judicial, me diste todo, te di todo, ya, pero ahorita ya me vale más el Poder Judicial. ¿Qué pasa con Eric? O sea, ya hablamos de la institución, de tu chamba, que sabemos que eres excelente, pero ¿qué pasa con Eric? Una pregunta que ahorita que estábamos platicando me vino a la mente. ¿Cuál ha sido el reto más cabrón que has tenido en tu vida? O sea, que digas,
me pasó esto y puede ser laboral o puede ser personal, Okay. que digas, esto me impactó y no Sí, sabía qué de los hacer. momentos que te marcan. Claro, Ajá. fíjate que un momento que en lo personal sí me marcó mucho y me ayudó, incluso digo, pese a que ya trabajaba en esas fechas, era muy joven todavía. Fue cuando fallece mi papá en 2017, entonces sí fue un golpe durísimo, tenía 23 años, si bien ya trabajaba yo, pero pues ella siendo pues hijo de familia, en el sentido que mi papá pues me apoyaba. Sí, dependiente de alguna manera, exacto, ¿no? dependiente. Creo yo que ese acontecimiento pues marca muchísimo mi vida porque me hace cambiar en el sentido de ya no está tu papá, o sea, digo, al final los papás son protectores siempre, ¿no? Y siempre van a proteger a los te puede hijos. valer tanta madre a la escuela. Entonces, el hecho de que haya perdido una parte importante pues en mi vida a tan corta edad, pues sí como que marcó y me hizo madurar muchísimo más rápido, o sea, que incluso a lo mejor por eso es como que ahorita ya soy más responsable en mi trabajo, enfocado y todo eso, pero sí fue un acontecimiento importante. Que tu perspectiva de vida tal vez incluso dio un giro de Sí, 180, muchísimo, ¿no? o sea, de seguir todavía, porque fue ya en lo último de la carrera que pasa esto, entonces pues, todavía estaba en el relajo de ya la graduación y esto y lo otro, y de repente pasa eso y pues chino, o sea, cálmate, ¿no? O sea, Y me imagino que en momentos como tu graduación eso pegaba más, ¿no? claro, pega bastante porque dices, pues chino, o sea, estudié y ya no te va a ver, ¿no? Y empiezas a reflexionar, la verdad es que es algo complicado porque empiezas a pensar mucho en las cosas, digo, normalmente pensamos mucho en el futuro, ¿no? Y a lo mejor nos gastamos la mente pensando en el futuro, sin embargo, no aprovechamos los momentos que vivimos en el presente. Pero justo me pasó eso, que empecé a pensar en las cosas que iba a dejar de compartir o de vivir con mi papá, ¿no? Entonces, creo que fue el momento más complicado que he tenido hasta ahora en mi vida, pero también me ayudó muchísimo, y justo ahorita que platicaba de la resiliencia, me ayudó muchísimo a cambiar mi perspectiva de la vida, a ser más responsable y pues tratar de hacer las cosas lo mejor posible para estar bien yo y bueno, de ahí que se refleje en todos los aspectos de mi vida. Y ahí, o sea, ¿en qué te apoyaste para justo decir, o sea, tal vez tu carácter, tal vez tu núcleo familiar que estaba evidentemente, que yo creo que es de los principales que te ayudan a salir de algo así, pero, o sea, ¿qué pasaba en ese momento? Fíjate que en estos temas, digo, cuando hay pérdidas familiares, de relaciones o así, normalmente tratamos de trabajarlos solos, ¿no? En general así creo que somos las personas. En este tema, la verdad yo sí acudí a un tanatólogo, la verdad me ayudó a sanar muchas cosas, a entender, porque a veces uno se queda, y más cuando es una pérdida de alguien tan cercano, te quedas pensando... y es que si hubiera visto, si le hubiera llamado, y empiezas a echarte la culpa cuando pues es algo que no dependió prever, ni ¿no? dependió de mí, ¿no? Y el hecho de que yo sí diría que es parte importante que cuando las personas tengan una pérdida tan cercana, sí acudan con un profesional, pues porque a veces te libera de muchas emociones y de esas cargas que a veces nos aventamos y que no tendríamos que llevar. Exacto. Entonces, eso me ayudó muchísimo a liberar esas cargas. Incluso, y ya con el carácter, pues bueno, tengo que enfocarme, tengo que terminar la carrera, tengo que titularme, empecé a estudiar la maestría y empecé a enfocarme pues en mí. Entonces, creo que esa parte es la que me ayudó a sobrellevar y a entender más que nada, porque incluso podría decir, bueno, a lo mejor no lo superé o me sigue doliendo, ¿no? Y digo, ahorita la prueba es que se los platico pues muy tranquilo, porque Sí, al claro. final la verdad es que lo entendí de buena manera. Evidentemente es algo que no me hubiera gustado vivir, pero lo entendí y gracias a ese trabajo que pues se llevó a cabo con una profesional para llevar las pérdidas, pues puedo platicarlo de manera muy tranquila. Y ahora te vamos a llevar del oscuro a lo bueno. iluminado, exactamente. Entonces, un momento que te haya marcado y que haya dicho personal, que hayas dicho wow, que lo logré, que haya pasado, no sé, en un momento que te haya marcado, obviamente de felicidad, de logro personal. Conocer a Jorge. Esa debió haber sido, la El verdad. primero, ¿no? Está en el top 3. Ese era oscuro, ese era momento oscuro. Fíjate que ahorita que me hacen esa pregunta, honestamente nunca había pensado en mi vida, o sea, algún momento
Que lo hayas sentido así como de que lo gloria. haya sentido O sea, desde que llegó Jorge la oscureció tu satisfacción. vida. No, es que fíjate, por ejemplo, cuando hicimos la entrevista al ministro Franco, Ujú. cuando él nos platicó cómo se sintió que lo nombraran ministro de la Suprema Corte, yo le dije, es que yo me imagino que eso debe sentir como ganar el mundial. O sea, no sé qué se sentiría. Yo estaría volviéndome loco, o sea, pero así algún momento que tú hayas sentido, aunque sea mínimo, a lo mejor tú sentiste Sí, muy igual fácil dijiste, pues, ganar yo la llegué reta a- del miércoles, Exactamente, pero fue ¿no? para ti. Darle La sus semana clases a pasada. Jorge. Exacto. Algo así. Pues digo, creo que he tenido muchos buenos momentos en general en mi vida. Uno de ellos fue ahorita pasando como lo que platicamos de el peor momento a lo mejor de mi vida a uno de los mejores. La verdad es que sí, cuando terminé la carrera, tuve una satisfacción enorme. Lo único, como que lo único malo es que al final no estuvo mi papá ahí, pero sentí una satisfacción y al final como que me agradecí en primer lugar a mí por haberla concluido, haberme titulado y también pues por haber terminado algo que a lo mejor a mi papá le gustaría ver, ¿no? Incluso también ahorita a lo mejor me voy a enfocar mucho en lo laboral, pero realmente me he enfocado más en el trabajo y a lo mejor por eso es que llegué a ser secretario tan joven, ¿no? Que decidí enfocarme más en lo laboral que a lo mejor en otros aspectos de mi vida. Y justo también cuando hice el examen, fíjate, uno de los malos fue el examen de actuario, lo presenté 2 veces, no lo pasé 2 veces, Uh-huh. o sea, entonces se me hizo más complicado a mí el de actuario que el de secretario. El de secretario lo hice, entré al curso en el examen lo hice en 2019, me quedé y el curso fue todo el ciclo de 2020. Entonces creo que también esa parte fue una parte importante, claro. y porque sentía que ya podía aspirar a algo más. Entonces cuando me empezaron a dar ahorita mi primer nombramiento de secretario, fue para cubrir una licencia de 3 meses en el 14º tribunal. Sabía que eran 3 meses, pero al final yo decía, bueno, ya puedo estar aquí, Claro. ya estoy en el Ya, lugar, ya lo tengo sentí. el primer entrada. día lo sentiste y como que llegaste. Hasta llegas a tu oficina y es diferente. Ya dice tu nombre, ya no Exacto. es... Bueno, ahí todavía no decía mi nombre, pero justo llegas. Sabías y que era- ya Y ahora es que un llegas poco- y ya dice tu nombre. No, pues ya. Ya dice hasta tu se le nombre, ¿no? ilumina Sí, la ya, cara, ya. güey. Y ya, aprovecho yo ahorita para darte un agradecimiento porque las guías que tú me pasaste son las que estudié para entrar al curso. Ujú. Ya lo pasamos, ya somos secretarios, ahora de fuera. Pero pero oye, Pues lamentablemente, sí, Ajá. ya estamos llegando al final de la entrevista, pero tenemos una sección de Lástima. preguntas para Carajo. para ti. Son preguntas muy técnicas sobre el juicio de amparo. Entonces, Perfecto. la primera es, ¿quieres casarte? Dice, cabrón, pues estaba trabajando, güey. No importa cuánto, nada más es si quiero o no quiero. Fíjate que es interesante ese tema, ¿no? Porque, Vamos a filosofar. Mira, vamos a decir que... no, es que actualmente ya se da mucho que las parejas ya no entren en Sí, ya este no se compromiso. Yo he tenido la ideología de que a lo mejor no es necesario un documento, ¿no? Porque si nos vamos muy técnicos... Qué formal es este güey, es un ¿eh? contrato, ¿no? Todo así, no, a ver, Es un el contrato artículo, de fulano. matrimonio. ¿Me casaría? Sí. O sea, sí, pero... O sea, si no por ti sé. fuera, no. Si por mí fuera no, si Si la tu otra pareja te persona... dice que sí, ahora. si para la otra persona es importante, claro que sí lo haría. O sea, eso No es. estás negado, ¿No pero cierra? no sería tu No estoy iniciativa. ¿Se negado. cierra el señor? Sí, no me cierro. Sí me casaría por las dos cosas, ¿no? O sea, por la religiosa y... Por obligación y por Por religión. obligación. Son las dos cosas. Por obligación y por amenaza. A ver, la segunda. ¿Qué país quieres visitar? Que no hayas visitado, obviamente. me gustaría visitar mucho Suiza. Suiza, Los Alpes debe estar increíble, ¿no? sí. ¿No has visto esas fotos de... Pues realmente me gustaría ir... ¿Entrevistado? Pues conocer los Alpes suizos e incluso esquiar, aprender a esquiar. Digo, igual y no aprendo, ¿no? Pero Pero mínimo la ya- experiencia ya pero la tengo pues en te esquiar. metes a ayudar. Pero no es lo Suiza. mismo darte en la madre en el Nevado de Toluca que en Exacto. Suiza, ¿no? Exacto. Yo creo que sí ya Hay cambia las niveles, cosas. Sí, ya. Que llegue San Bernardo. Exacto. A ver, ¿color favorito? El rojo. ¿Para todo o nada más como para ciertas cosas? Porque, por ejemplo, mi color favorito es el rosa, Mira, trae pero rojo para ahí, vestir siempre es azul. Trae rojo, ¿eh? Detalle, detalle.
Pues no, mira, fíjate que para algunas cosas sí el rojo, o sea, por ejemplo, en corbatas sí tengo varias rojas, pero me gustan, o sea, rojas, verdes, amarillas y normalmente uso de figuras, o sea... O sea, es nada más, me gusta el rojo. Sí, o sea, el rojo sería mi color favorito. A ver, ¿te Y no gustaría...? estoy loco, ¿no? Porque luego dicen que es Este rojo, güey ya o se- sea, ¿Chance sí? Exactamente. ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí, yo creo ¿Cuál? que sí. Poder volar. ¿Por qué? Porque llegas en friega a todos lados. No, o sea, ¿Por fíjate, qué? es Porque eres curioso, un tráfico. es curioso porque normalmente, o sea, sí le tengo un poco de miedo a las alturas, o sea, no... ¿Estás aventado de no paracaídas? sí, pero no, o sea, no lo volvería a hacer. Ok. Olvídalo, o sea. Pero me gustaría volar, o sea, digo, si fuera un superpoder, ¿Sí? ese sería de los que ¿A usaría. ti cuál te gustaría, güey? A mí, poder leer la Las mente de los mentes. demás. A mí no, porque imagínate que estén diciendo este Sí, pendejo. o sea, Me da- imagínate, Ajá, estás- yo también lo he me pensado. dañaría mucho. Yo también lo he pensado. o sea, pero- mientras estabas ¿sabes hablando y qué? tú ¿Sabes pensando qué? y hablando mal de ¿Sabes mí. qué? Me retracto de mi poder. Porque ya escucho que dije que era un exactamente. idiota. Porque ya sé qué es lo que opinan. No, yo creo, había una serie, no sé si la vieron, hace mucho tiempo se hizo como súper famosa que se llamaba Héroes. No sé, le salía en Fox una Pues madre no creo así. que muy famoso, güey. No sé. Era buena, hablas. güey. Y un cabrón tenía el poder de convencer a las personas de hacer lo que querían. O sea, como que meterle ideas y que esas Que ideas se hiciera. hicieran. Entonces yo creo que ese sería. Eso Sería pues- muy diabólico. A mí me gustaría ser invisible. Bien acosador, ¿no? Pues es que imagínate, eres invisible, estoy aquí sentado y ustedes pueden platicar y yo sé que platicar. Es lo mismo que leer Sí, la mente, leer la güey. mente. Sí, no. Hasta está peor por el acoso. y Exactamente. estas cosas. ¿Cómo me sacó si no me ven? ¿Qué chingados? Bueno, gracias, Iván, en su episodio. No, me falta la última. La última, pero no menos importante. ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta mucho la comida italiana, las pastas las disfruto muchísimo. ¿El restaurante favorito de italiano? ¿De comida italiana? Híjole, hay Es uno en que, mi casa. fíjate, Ah, les hago unas no, pastas, güey. la sé cocinar y todo, o sea, tengo muchas habilidades. Es como- Que no quiso platicar que no quiso aquí. platicar. Pero, no sé si ha sido igual, y sí, ahí en la Condesa me gusta mucho, se llama La Nona, ahí en Ámsterdam, No ¿Está conozco. sabroso? sí, está Pero va a bueno. ser una recomendación. Vayan un día, Creo que lo voy a está poner rico. bueno. El editor. Ah, sí, la nuna. Ah. Pues buenísimo. Patrocinio de la nuna. Pues no sé tú, Adrián, pero la verdad es que me No, quedo muy buenísimo, contento, de muy verdad, agradecido buenísimo. contigo, Eric. La verdad es que, pues obviamente conocerte como amigo desde hace mucho tiempo, pero pues conocer un poco más de tu función como abogado, la verdad es que para mí es muy valioso y seguramente para muchos de los que vean esto también. Síganos Yo- en nuestras redes. Sí, yo antes de terminar, solamente Entonces, rápido, te pediría como un consejo que les dijeras, como tú ya has vivido la entrada al poder judicial, ¿qué es lo que les dirías a quienes quieren ir? O sea, que se preparen, que estudien, obviamente, pero Claro. que, o sea, personalmente, ¿qué les dirías? Un consejo que yo le daría a las personas que quisieran ingresar a esta institución es, si lo quieren, crean en ustedes, o sea, toquen puertas, claro, porque muchas veces está este tabú de, es que si no conoces, Si no es que tienes si no te contactos. recomiendan, Ujú, ujú. no. Vayan y toquen puertas, y puertas desde que terminen la carrera, hagan el trámite para hacer sus prácticas judiciales en los órganos, porque es una muy buena opción para que se den a conocer. Exacto. Entonces, si hacen ese trámite, que incluso lo hacen en el Consejo de la Judicatura, los asignan a órganos, dependiendo las materias, digo, no me sé bien el trámite, pero dependiendo los afines que tengan para de su desempeño de actividades o de escoger a lo mejor una especialidad, los seleccionan para ciertos órganos, y creo que es una buena opción para empezar, digo, es saliendo de la carrera en lo que van titulándose o así, no sé si se requiere título para eso. También el servicio social previo a terminar la carrera, creo que es una muy buena opción para que prueben si realmente es lo que les gustaría Hacer a futuro, estar ¿no? en un órgano en el que se imparta justicia y se administre la justicia. Entonces, ese es mi consejo, y que crean en ellos y que toquen puertas y que piensen en que siempre se van a encontrar gente buena y gente mala, y que hay que ser tolerantes en todos los aspectos. Entonces, ese sería mi consejo, y que si realmente es lo que quieren, que luchen por su sueño, que si alguien dice, es que yo quiero ser juez de distrito o yo quiero ser ministro, que lo hagan. O sea, digo, creo yo que para mí no hay más
honor que como abogado que te nombren ministro de la Suprema Corte. Entonces creo yo que, si bien es cierto que tampoco es de la carrera judicial ser ministro, pero creo que pues para llegar a ese puesto, claro, tienes un apoyo ahí, ¿no? Es una muy buena base haber sido de carrera judicial, y con este sistema de meritocracia creo que las puertas están un poco más abiertas. Entonces que no se cansen de tocar puertas, porque siempre va a haber negativas, pero va a haber una que se les abra, y esa que se les abra puede ser la va buena. a ser la efectiva. Buenísimo. Gracias, Eric, de verdad. No, Muchas ¿de qué? gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram. Contesten las preguntas donde Jorge siempre se equivoca. Síganos en todas nuestras redes y nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.